Buen día a todos, mi nombre es Francisco Morales Cruz, soy del sexto grado, grupo 6 de la asignatura de Sensores e Instrumentación. Hoy voy a presentar lo que es el control PID. El objetivo de este video es conocer el uso y manejo de los amplificadores operacionales, diseñar un circuito de control PID mediante amplificadores operacionales, aplicar las diferentes configuraciones del amplificador para obtener el circuito PID. Este es el diagrama electrónico, el cual consta de una fuente de alimentación de más 12 voltios y menos 12 voltios. En este caso utilizaremos una fuente de más 9 voltios y menos 9 voltios. El circuito consta de dos potenciómetros, uno que se encarga de localizar la temperatura de equilibrio o la temperatura deseada, y la segunda se encarga de regular el voltaje de salida que va hacia el motor. Tenemos aquí nuestro sensor LM35, que es un sensor de temperatura, la cual pasa por un amplificador en configuración de no inversor, por lo que la señal de entrada va a ser igual a la señal de salida, pero amplificada. Esta va a un amplificador 2. El amplificador 1 es un seguidor de voltaje, por lo que la señal de entrada va a ser igual a la señal de salida. Entonces esta se conecta al amplificador 2, que está en su configuración de restador, por lo que se restan las señales de entrada no inversora con la señal de la entrada inversora, obteniendo solamente una señal de salida. En esta parte, el control PID consta de tres elementos distintos: el proporcional, el integral y el derivativo. El proporcional depende del error actual y el integral depende de los errores pasados, y el derivativo es la predicción de los errores futuros. Por lo que con estos tres parámetros se obtiene un rápido ajuste de la temperatura. Esta señal de salida pasa al amplificador U7, que se encuentra en su configuración de amplificador inversor, por lo que la señal de salida va a estar invertida. Tenemos aquí nuestro amplificador integrador, que integra la señal, y nuestro amplificador derivativo, que va a derivar la señal. El amplificador U8 está configurado como sumador inversor, por lo que suma estas señales de entrada e invierte la señal. De esta manera, la señal de entrada va a ser igual a la señal que teníamos al inicio de los amplificadores U1 y U3. Entonces, esta señal que obtenemos a la salida pasa a los transistores. Estos transistores tienen la cualidad de que uno se activa a 1.5 voltios y el otro a menos 1.5 voltios. De esta manera, cuando la señal es negativa, se activa un transistor, y si la señal es positiva, se activa el otro transistor, y de esta manera se controla lo que es el sentido del giro de las aspas del motor, haciendo que se enfríe el ambiente del sensor de temperatura, o bien que la temperatura aumente un poco. Para nuestra simulación ocuparemos dos baterías conectadas en serie, en donde la unión será nuestra terminal negativa o GND, y de un extremo tendremos los más 9 voltios y del otro nuestros menos 9 voltios. Esto lo determinaremos por medio del multímetro. Ahora, aquí tenemos nuestro motor, nuestros dos potenciómetros, nuestro sensor de temperatura LM35, los dos transistores TIP 41 y 42, nuestros amplificadores operacionales conectados a sus respectivas resistencias, y los capacitores. Bueno, vamos a empezar a simular nuestro circuito. Para ello ocuparemos un encendedor para aumentar la temperatura del ambiente de nuestro sensor. Entonces, vamos a empezar. Como se puede ver, la temperatura ha aumentado, el sensor está muy caliente, y este motor lo que hace es simular un ventilador. No pudimos conseguir las aspas y vamos a ver si puede hacer que descienda la temperatura. Las revoluciones cada vez son menos. Esto quiere decir que la temperatura está disminuyendo.
Como podemos ver, el motor está dando menos vueltas y se ha detenido. Esto quiere decir que nuestra temperatura se ha estabilizado a la temperatura deseada. Nuestro sensor ya no está caliente. Ahora, si la temperatura sigue disminuyendo, nuestro motor girará en sentido contrario. Esto no lo podemos ver ahora, ya que no tenemos un medio para enfriar nuestro sensor de temperatura. Y eso es todo. Conclusiones. El resultado que se obtuvo de este control PID es satisfactorio. Sin embargo, para aplicaciones donde se requiere alta precisión no es muy recomendable, ya que se pierde la señal en los transistores cuando la señal está dentro del rango de menos 1.5 voltios y menos 1.5 voltios y el motor se encuentra apagado. Este sistema se recomienda para casas de habitación o en algún invernadero donde no se requiera tanta precisión. Por su atención, gracias.